Bienvenidos a Matea, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy te voy a presentar y demostrar la siguiente regla, la regla de la derivada del producto de una constante por una función. ¿Qué nos dice esta regla? Que si tenemos a una constante, sea lambda elemento de los números reales, y a una función f que tiene como dominio al conjunto de D es un subconjunto de R del conjunto de los números reales y f tiene como codominio a R, f es una función derivable en x sub 0 elemento de D, entonces la función producto lambda por f, que va de D a R, también es derivable en x sub 0 y se cumple que la derivada de esta función producto, el producto de una constante por la función f, en x sub 0 va a ser igual a lambda por la derivada de f en x sub 0. Veamos inmediatamente un ejemplo de esta regla. Fíjate, si tenemos a la función cuadrática f que tiene como dominio a r y como codominio a r también, toda x del dominio tendrá como imagen a x al cuadrado. Ok, ya sabes que esta notación de aquí es esta de aquí también, f de x igual a x al cuadrado. Hemos demostrado en un vídeo anterior que esta función f es derivable para toda x del dominio. ¿De acuerdo? Ahora, observemos a la siguiente función producto. 3 que multiplica a f de x. Ok, vamos a coger a la derivada de 3 por f de x según esta regla, esta expresión de aquí, va a ser igual a lambda, que en nuestro caso sería 3, que multiplica a la derivada de f de x. De acuerdo, aquí hemos aplicado la regla de la derivada del producto de una constante por una función. Esta expresión de aquí, ¿ok?, es igual a la constante que multiplica a la derivada de la función. ¿De acuerdo? Ahora, esta expresión de aquí es a su vez igual a 3 que multiplica a la derivada de f de x. F de x es en nuestro caso igual a x al cuadrado. Y toda esta expresión de aquí sería igual a 3 que multiplica a, fíjate, la derivada de x al cuadrado. X al cuadrado es una función potencial. En el vídeo anterior demostramos que la derivada de esta función x elevado a n es igual a n que multiplica a x elevado a n menos 1. Entonces la derivada de x al cuadrado sería igual a, siendo n en este caso igual a 2, 2 que multiplica a x elevado a 2 menos 1, lo cual es igual a 1, x elevado a 1 es igual a x, toda esta expresión es igual a 6 por x. ¿De acuerdo? Bueno, esto ha sido un ejemplo de la aplicación de la regla de la derivada del producto de una constante por una función. Ahora hagamos la demostración. A ver, ¿qué tenemos como condiciones? Tenemos a una constante, sea lambda, elemento de los números reales, y tenemos a una función que es derivable en x sub 0, ¿ok? Ahora, aquí te he copiado, ya te he escrito la definición formal de derivada. Fíjate que si no la conoces, sería de ayuda que vieras el video tutorial que tengo sobre esto.
¿qué aprendimos allí? Que una función es derivable en x sub 0 si este límite de aquí existe. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0 existe. ¿Ok? Una función es derivable en x sub 0 si este límite de aquí existe. Ahora, este límite de aquí, ¿ok? Va a existir a su vez y lo vamos a llamar de esta manera f' de x sub 0. Este límite de aquí va a existir a su vez si se cumple lo siguiente. Fíjate, para toda sucesión arbitraria x sub n, donde x sub n es distinto que x sub 0 y el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a 0, se cumple lo siguiente. El límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0 existe. Si este límite de aquí existe, ¿ok? Y se lo va a denotar de esta manera, f' de x sub 0, si esto de aquí existe, este límite de aquí existirá. ¿De acuerdo? A través de esta definición vimos que esta sucesión de aquí era aquella sucesión de las pendientes de las rectas secantes. Ahora, si esa sucesión de pendientes converge, ¿ok? Va a ser igual a la pendiente de la recta tangente en x sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, esta teoría, que realmente es algo abstracta, te la he presentado de una manera visualizada en el video tutorial. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra otra condición es que f es derivable en x sub 0, elemento de d. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí y sea x sub n una sucesión arbitraria donde los términos de la sucesión son distintos de x sub 0, fíjate, te estoy escribiendo prácticamente lo que tengo aquí, ya que la función de f es derivable en x sub 0. ¿Ok? Estoy escribiendo aquí a todas nuestras condiciones y el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a x sub 0, se cumple que el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0 es igual a f de perdón, de x sub 0. ¿De acuerdo? Todo esto de aquí, ¿ok? Te lo he escrito, es nuestra condición, ya que la función f es derivable en x sub 0. Ahora, con apoyo de estas condiciones, demostremos que se cumple esta igualdad de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, partamos por la expresión de la izquierda, por esta expresión de aquí. Vamos a poner aquí, entonces, vamos a escribirlo del mismo color, lambda que multiplica a f, la derivada de el producto de la constante, lambda por la función f en x sub 0 es igual a, aquí vamos a aplicar la definición de derivada, vamos a ponerlo de este color, definición de derivada, ¿ok? Toda esta expresión de aquí sería igual al límite cuando n tiende al infinito de, fíjate, en vez de f, tenemos aquí a lambda por f, entonces vamos a escribir aquí lambda por f de x sub n menos, en vez de f tenemos lambda por f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, toda esta expresión de aquí
va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de lambda por f de x sub n es por definición igual a lambda por f de x sub n menos lambda por f de x sub 0 es por definición igual a lambda por f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. Vamos a factorizar a lambda y tendríamos que toda esta expresión de aquí es igual al límite cuando n tiende al infinito de lambda que multiplica a, abro paréntesis, estamos factorizando f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. ¿De acuerdo? Y ahora fíjate, esta sucesión de aquí, ¿ok? Es una sucesión convergente, ¿no? Fíjate, esta sucesión de aquí es convergente ya que la derivada de f en x sub 0 existe. ¿De acuerdo? Es nuestra condición. Está aquí. ¿Ok? Y ya que esta sucesión es convergente, lambda puede salir del límite. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando aquí las propiedades del límite, ¿ok? Esta propiedad ya te la presenté en un vídeo anterior, ¿no? Si a sub n es convergente y lambda es un número real, entonces el límite cuando n tiende al infinito de lambda por a sub n es igual a lambda que multiplica el límite cuando n tiende al infinito de a sub n. ¿Ok? Esta propiedad de aquí, que ya la demostramos, vamos a aplicarla aquí. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta expresión de aquí sería a su vez igual a lambda que multiplica el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. Y todo esto es igual a lambda que multiplica a, fíjate, este límite de aquí, lo tenemos aquí, y es igual a f, la derivada de f en x sub 0. Y eso es lo que queríamos demostrar. ¿De acuerdo? Hemos partido por esta expresión de aquí, la expresión de la izquierda, nos hemos apoyado de nuestras condiciones y de la definición de derivada y de la propiedad del límite para llegar a esta expresión de la derecha. La derivada del producto de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. De acuerdo, y como puedes observar, apoyándonos de la definición formal de derivada, que a su vez recurre a la definición del límite secuencial, le proporcionamos a esta demostración más rigurosidad. De acuerdo, aquí trabajamos con sucesiones y nos apoyamos de propiedades, ¿ok? Como esta propiedad del límite, para poder hacer nuestra demostración. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias, adiós.